Dios los bendiga a todos grandemente en el nombre del Señor Jesús. Para mí es un gusto compartir en esta noche con ustedes. Espero que ya en este tiempo que llevamos de cuarentena estemos mucho más adaptados a este cambio abrupto que nos tocó, que no lo esperábamos, el cual el mundo ni sus integrantes de la iglesia estábamos preparados para algo como lo que hemos estado viviendo. Aunque muchos de nosotros aún no estamos enfermos, y gracias a Dios porque Dios nos ha guardado, pero en estos 40 días y largo que han pasado han sucedido cosas, entre muchas. Pueden ser cosas positivas, negativas, tal vez para otros ha sido un tiempo de mucha tranquilidad, o de dormir demasiado, de comer mucho, en fin. Para otros no ha sido, para el caso mío, en mi vida personal no ha sido algo como tan bueno, puesto que han habido familiares que han estado con mucho quebrantamiento de salud, y entonces eso siempre le roba a uno paz y tranquilidad. Por eso en esta noche les quiero compartir la palabra del Señor en el Salmo capítulo 27, versículo 4. El Salmo capítulo 27, resulta que el salmista David, cuando escribió este salmo, él ubicó las palabras precisas en cuanto a lo que significa la fe. Todo este tiempo que hemos escuchado, todo este tiempo de pandemia, hemos tenido la oportunidad de escuchar infinidad de mensajes y todos son esperanzadores. Todos los días de estos casi 50 días de pandemia, en los cuales hemos estado en cuarentena el pueblo colombiano y muchas partes del mundo, todos los días hay predicaciones de la iglesia pentecostal por internet, sea de 7 a 8, sea de 8 a 9, sea en el día porque transmite desde otros países, sea por cualquier directiva distrital, sea dirigido por el consistorio de ancianos, sea dirigido por los oficiales del distrito. En fin, se ha hecho toda una plataforma que no estamos acostumbrados muchos. Entonces nos hemos alejado del templo, del salón, de la estructura, de la banca, del parlante, del piano, y hemos tenido que ubicar la fe a una línea muy delgada que se llama la internet. Y cuando usted ubica su fe a una línea tan delgada como la internet, entonces ahí es donde a usted se le mide, y a mí, a ambos se nos mide la capacidad de atención y la capacidad de aprendizaje. ¿Sí? Porque nosotros somos muy dados, o ya estamos acostumbrados, o para muchos es muy difícil el hecho de no escuchar la palabra si no es en vivo y en directo, donde se juegan todo ese mundo de emociones y donde dice uno gloria a Dios, aplaude el uno, aplaude el otro, donde está el piano, donde están los hermanos una cosa y la otra. Ya uno a este lado, uno puede ya sencillamente ir haciendo la comida, coloca el parlantico, coloca el celular y hágale. Uno puede estar en la cama, simplemente acomoda mejor la almohada y se pone a ver una devocional o se pone a ver esto. O otros que pueden ser un poco más disciplinados, pues apagan su televisor, se sientan bien sentados en la cama, o se van para la sala o bajan al balcón, en fin. Pero el nivel de exigencia para usted ser receptivo a la palabra se mide porque si nosotros, aún estando en el templo, aún yendo al templo, sentándonos en la banca, y aún así había indiferencia por parte de muchos miembros de la congregación, unos se quedaban dormidos, otros pasaban a la cafetería,
otros desde la cafetería escuchaban la predicación entre conversa, comida y ahí entre comida y café con leche y papa y esto, iban escuchando la palabra a distancia. Otros en las bancas no les interesa lo que decía. Ahora dígame aquí, a este otro lado, donde no te están exigiendo absolutamente nada. Simplemente, cuando uno está a este lado, dando una enseñanza, uno se imagina que el que está al otro lado, pues la está recibiendo. Ya lo importante es cómo lo está recibiendo uno. Aquí el salmista David, en el Salmo 27, él le dio al Señor, le manifestó al Señor, le puso al Señor todo relacionado con la fe. Y como lo que yo decía en este momento, en este tiempo de cuarentena hemos escuchado toda clase de mensajes habidos y por haber acerca de la esperanza, de que alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, el Señor nos cubre con sus alas, caerá a tu lado mil y mil a tu diestra, por nada estéis afanosos. O sea, una cantidad de mensajes alentadores. Listo, eso está bien. Eso está bien, porque en este tiempo es bueno tener fuerzas y salvavidas de uno pegarse para no hundirse. Pero yo en esta noche quiero ir un poco más allá, ¿sí? Quiero dirigirme a un grupo de hermanos en los cuales hemos vivido la formación cristiana sin redes sociales, la formación cristiana sin YouTube, sin Facebook, sin Zoom, la vida cristiana sin acompañamiento de WhatsApp, sin celular, una vida cristiana solitaria donde usted andaba al paso de Cristo y Cristo se iba forjando en usted y Cristo se iba formando en usted, iba formando en nosotros el nuevo hombre. Y eso solamente se consigue por más avanzada que esté la sociedad y por más tecnología que tengamos. Eso solamente se consigue con oración y ayuno y dándole la gloria y la honra al que lo merece. En este caso, toda la gloria y toda la honra la merece solamente Cristo, porque a Él le debemos lo que somos, de donde nos sacó, en donde nos tiene y para dónde vamos. El salmista David, en el capítulo 27 del libro de los Salmos, en el versículo 4, dice, y yo hoy voy a trabajar con dos versiones, la normal, que es la que todos trabajamos, que es la versión de Reina Valera del 60, pero también quiero que trabajemos o les quiero leer la versión de lenguaje sencillo, ¿sí? Entonces, dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sí? Una cosa, el salmista está diciendo, una cosa, no 20 cosas, no 50 cosas, está diciendo, una cosa he pedido a Dios, he demandado a Jehová, una cosa le pido a Dios, una cosa le pido a Jehová. Cuando él dice una cosa, lo está unificando como un todo. Todo quiero que mi todo, quiero que esa cosa, quiero que ese mi todo, quiero que una cosa se la quiero pedir a Dios. Yo le quiero pedir a Dios una cosa. Y se la pido a Dios, no se la pido a los hombres, se la pido a Dios. Y dice, y esta buscaré. ¿Sí? Yo digo, una cosa le pido a Dios. Y si se la pido, la voy a buscar. Si no, ¿para qué se la pido? ¿Sí? Yo no puedo decirle al Señor, Señor, sáname, pero yo no contribuyo a la sanidad. ¿Sí?
Si yo al Señor le estoy pidiendo, Señor, sáname, ¿sí? Es porque yo tengo que buscar esa sanidad y tengo que consagrarme para poder ganarme el beneficio de esa sanidad. Es ahí donde ocurre el daño con muchas personas, ¿sí? Muchas personas tienen ese pequeño detalle. Quieren que Dios le dé la bendición, pero no pagan un precio. ¿Bajo qué costo? ¿Sí? ¿Bajo qué costo? Hay gente que quiere que Dios los bendiga, pero siguen con su vana manera de vivir. No. Para uno poder recibir la bendición, tiene uno que ganarse la bendición. Por eso cuando dice la palabra de Dios, ¿por qué no reciben? No reciben porque no saben pedir. Entonces cuando está diciendo el salmista está diciendo, una cosa le pido a Dios, una cosa he demandado al Señor, y esta voy a buscar. Entonces aparecería la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres buscar? Y la respuesta está ahí en la siguiente parte. Dice, que esté yo, no que estén ustedes, no que estén algunos, no que estén otros, no. Dice el salmista, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces cuando dice una cosa, estoy hablando de mi todo, dice que esté yo en la casa de Jehová todos, no algunos. Cuando yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, negociemos, yo le pido a usted que yo quiero estar con usted día y noche, quiero estar con usted toda mi vida, quiero estar con usted todo este resto de año, quiero estar con usted todo el resto de mi vida, ¿sí? Eso es lo que le estaba pidiendo el salmista David, Señor, yo quiero estar con usted de aquí en adelante, todo el tiempo quiero estar con usted. Y entonces el escritor también dice, ¿y para qué quiere estar con Dios todo el tiempo? ¿Para qué? ¿Qué beneficio le trae estar con Dios todo el tiempo? Y entonces el mismo texto lo responde. El mismo texto le dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sí? Para inquirir en su templo. Mire, hay un salmo, el Salmo capítulo 19, David le saca un poema tan hermoso y se le dice al Señor, Salmo capítulo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, ¿sabes? Él se puso quizá en un lugar alto y se dejó llevar por su imaginación. Y tal vez en esa época, obviamente, no existían ni telescopios, ni satélites, ni podía ver lo que uno hoy ve en YouTube o en fotografías de la NASA, fotografías espaciales, pero él desde aquí abajo podía ver cómo su visión, cómo sus ojos se perdían en el horizonte. Y entonces él podría decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire, los cielos cuentan, los cielos. No hay ningún ser humano en ninguna parte de la tierra donde no vea los cielos. Todos vemos los cielos, ¿sí? Los vemos todos completos desde el lugar más lejano de punta a punta del globo terráqueo. Y entonces le está dando la misma gloria a Dios. Dice, los cielos cuentan, no dice, los cielos cuentan la gloria de los astros, o los cielos cuentan la gloria del Big Bang, o los cielos cuentan la gloria de la creación de tal o tal cosa. No, le está dando la gloria al que hizo esos cielos. Y entonces por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, esos cielos fueron creados por un Dios que merece la gloria. Y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento. ¿Qué es el firmamento? Todo lo que está al frente de nuestros ojos. Todo, como usted lo quiere imaginar. Si usted se ubica en una playa,
usted ve las palmeras, los cocos, las guacamayas volando para acá y para allá, la arena, lo que hay debajo de la arena, lo que hay en el mar, lo que hay debajo de los mares, en la profundidad de los océanos. Si usted se va para un bosque, usted ve toda la cantidad de árboles, ardillas, insectos, plantas. Si usted se va para una selva, entonces usted alcanza a ver allá toda clase de mamíferos, cuadrúpedos, toda clase de insectos, de plantas exóticas. Y si usted va para donde hay nieve, la Sierra Nevada de Santa Marta, por arriba, los Himalayas, el Everest, donde hay una cantidad, a donde usted vaya son los firmamentos. Entonces dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿De cuáles manos? Las obras de las manos que hizo Dios. Y dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, las 24 horas del día, los 365 días del año y los millones de años que han pasado desde la creación hasta el momento, uno puede decir que todo el tiempo se le está dando la gloria a Dios. Por eso el salmista vuelve y dice, una cosa le pido yo a Dios, una cosa he demandado a Jehová, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Él, de Dios, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para meterme, para conocerlo. Inquirir significa conocerlo, investigarlo, enamorarme, empaparme de su presencia, empaparme de Él. Y por eso yo quiero en esta noche que usted entienda una cosa y entendamos todos. Hemos escuchado mensajes de todo esto, de prosperidad espiritual, y de que no nos irá a pasar nada malo, y de que tenemos que tener la mejor fe, y de que el Señor, sí, eso está bien. Pero son predicaciones que están dándonos como a entender de que no está pasando nada, de que pareciera que le está pasando eso es como a los mundanos, como a los inconversos, como a otros, eso como que no le ha pasado al pueblo del Señor, y no, yo quiero que entendamos algo, y es que por encima de pandemias y por encima de enfermedades y pestes y guerras y todo lo que conlleve a estar en un caos de mundo en el que muchas veces esto pareciera que no tiene solución, hay que entender de que por encima de todo eso hay un Dios que merece toda la gloria y toda la honra, y no es que venga a hacernos a nosotros favores y favores y favores, y pareciéramos que llevamos como 40 y pico de días pidiéndole al Señor, Señor, te pido que nos guardes, Señor, te pido y te pido y te pido. No. Yo creo que el Señor, si Él nos llamó, nos rescató, nos limpió, nos purificó, se nos atravesó en el camino, nos metió una pila bautismal, permitió que nos predicaran la palabra, nos dio la sana doctrina, un pastor oró por nosotros o un hermano. Si Dios a muchos nos regaló el Espíritu Santo, si Dios nos ha librado de cantidad de problemas y dificultades, si Dios a muchos nos ha sanado, hermano, tenga algo por seguro y téngalo ahí metido en su mente y su corazón. Dios está con nosotros y va con nosotros hasta el final, con su iglesia, con su pueblo redimido, con su iglesia escogida, con su rebaño, con sus polluelos bajo sus alas, y no sé cuándo, pero el Señor va a arrebatar su iglesia. Mucho esperamos el arrebatamiento de su iglesia, y donde todo esto acabará, pasará, terminará, punto y chao, y estaremos con Él en las nubes glorificándolo, estaremos con Él en la patria celestial, la nueva Jerusalén. Esa es la meta a donde tenemos que llegar, y dele gloria a Dios por eso. Por eso en el Salmo capítulo 27, versículo 4, que se lo quiero dedicar en esta noche, pero la versión del lenguaje sencillo, esa versión se la quiero dedicar porque para mí tiene una gran trascendencia. Mire lo que dice el mismo versículo que acabamos de leer. Ahora que leímos Salmo 27, verso 4, una cosa demandada a Jehová y esta buscaré. Pero en el Salmo 27, versículo 4 de la Biblia, versión lenguaje sencillo, dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo,
es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y dice, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Se lo voy a leer despacio. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Miren lo que está diciendo. Lo único que le pido al Señor, es decir, el salmista no colocó opciones, el salmista no colocó en la balanza otros pesos, el salmista no colocó en la balanza otras predicaciones, otros temas, otras ayudas didácticas, otros mensajitos, no. El salmista la tenía muy clara y el salmista por eso dijo, David por eso dijo, lo único que le pido al Señor, y dice, y mire que lo puso en primer lugar, allá en lo más alto de la escala, allá en el primer lugar llegó y dijo, lo que más anhelo. No está diciendo, me podría gustar esto o aquello, o tengo la posibilidad de elegir esto o aquello, como nos está pasando ahora. En este momento, el consistorio manda comunicados y dice que se puede publicar, que sí, que no, que cantante sí, esto y otro, Poisarco y Asimpro, acá y allá. Listo. Eso es lo legal, eso es lo jurídicamente establecido. Listo, está bien, hasta ahí. Pero de puertas para adentro, hay gente como el caso mío que escuchamos pastores de cualquier distrito de Colombia, hermanos de otras iglesias en Estados Unidos, desde donde asistía el hermano Eliseo Duarte, pastores que han sido conocidos nuestros de la iglesia, y uno dice, y son palabras enriquecidas y son llenas de bendiciones y una cantidad de cosas, ¿sí? Y uno dice, listo, no lo publique para que no se genere todo un problema jurídico para la iglesia, para el nombre como iglesia pentecostal. Pero más que usted escuchar una predicación de aquí o de allá y escuchar, o ver otra predicación y estar quizás usted todo el día escuchando predicaciones todo el día, ¿qué tanto has aprendido de ello? ¿Qué tanto ha sacado usted de eso? ¿Qué tanta producción, qué tanta cantidad ha abarcado su alma esa palabra? ¿Sí? Entonces cuando el salmista está diciendo, lo único que le pido al Señor, a Él, mire que le está diciendo, lo único que le pido al Señor, o sea que la tenía clara, a Él es el que hay que pedirle, a Él, lo único que le pido al Señor, y dice, lo que más anhelo. Entonces tenía las dos cosas claras, tenía a quién le pedía y tenía claro qué iba a pedir, ¿sí? Es como cuando usted va a solicitar un empleo, entonces la ideal es llevar la hoja de vida el día que es y entregársela a la persona que es, ¿sí? Cuando yo quiero pedirle algo al Señor, no se lo pido por medio de otros. El salmista está diciendo, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, ¿sí? Lo que más anhelo no es escuchar predicaciones, lo que más anhelo no es cantar, lo que más anhelo no es tocar el instrumento, lo que más anhelo no es estar en la cafetería, en recepción, en evangelismo, lo que más anhelo no es estar aquí o allá. No, lo que más anhelamos o lo que más debemos anhelar, según el salmista dice, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Será acaso que la casa es el templo de Copacabana, lo que quedó allá en la casa de Jairo? ¿Será que el templo es la construcción de un templo? ¿Será que el templo son 4 paredes? ¿O a qué se está refiriendo el templo? ¿A qué está refiriendo David al hablar de templo? ¿O será que en esos 40 y pico de días que llevamos sin asistir a un templo, entonces será que no estamos en la casa del Señor?
El salmista está queriendo decir, lo que más anhelo es vivir en la presencia del Señor, que la presencia del Señor esté conmigo todos los días de mi vida, ¿sí? Y dice, deleitándome en la perfección del Señor. ¿Y sabe usted cómo se deleita en algo? Cuando usted aprende a conocerlo, cuando usted sabe, cuando yo sé. Mire, cuando uno predica con esta convicción es porque nosotros sabemos el Dios que tenemos, el Dios que se nos atravesó. Por eso cuando a Pablo, Saulo de Tarso, se le atravesó el Señor y lo dejó ciego y lo mandó para la casa de aquel hombre y le cayeron de sus ojos como escamas, el único que pudo decir Pablo fue, entonces aquí hay que predicarle. Ya dígame qué hay que hacer. Y por eso Pablo se convirtió en un gran predicador y se convirtió en un gran hombre del Señor. Y por eso Pablo llegó a decir por allá cuando ya estaba en su vejez, por allá, años más adelante. Por eso Pablo podía decir, mire, todo lo que sé, todo lo que viví, toda mi sabiduría, todos los lugares que conocí, los lugares prodigiosos, lugares buenos y malos, todo lo que he vivido, todo eso lo tengo por basura, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces cuando estamos leyendo aquí el texto y dice, quiero vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, dice, deleitándome en la perfección del Señor, deleitándome, ¿sí? Y dice, y meditando dentro de su templo. Quiero finalizar con esto, hermano. Quiero finalizar con esto en el nombre del Señor Jesús. Les quiero decir algo. Mi mamá es una persona que siempre ha sido, o desde mi juventud, desde muy niñito que yo me bauticé, fue una persona que fue muy contradictoria al Evangelio. Porque por causa de mi abuela no recibió como el mejor testimonio. Y mi mamá por mucho tiempo fue una opositora al Evangelio. Pero pasaron los años y maduré y crecí, y hice mi carrera y me casé y ahora tengo mi hija y mi hogar y todo. Y han pasado los años y mi mamá ya ha cambiado su percepción de lo que era el Evangelio a lo que es hoy por mi testimonio y por cosas que hemos hablado. Al principio de este mensaje les decía que para muchos esta cuarentena no ha sido fácil, y para mí no ha sido fácil porque mi mamá en esos 40 días tuvo una recaída muy brava mentalmente, se le bajó el potasio y se le bajó el sodio y eso le afectó circunstancialmente la parte neurológica. A raíz de eso le dio un ataque de ansiedad y nervios. Tuvimos que llevarla a la clínica y la hospitalizaron y estuvo allí varios días. Estuve yo con ella, mis hermanos nos intercambiamos, mi hermana la cuida en el día, un hermano en la noche, luego yo otra noche, y así casi por una semana estuvimos durmiendo en la habitación con ella hasta que la nivelaron el potasio y el sodio. Pero mi mamá cuando entró a la clínica o cuando le dio eso que le dio, esa baja de azúcar, se le disparó la hipertensión y todo esto y se enredó por dentro. Mi mamá era una persona que me decía, hijo, allá en el hospital, hijo, ore, hijo, léame la palabra, y yo sí le leía la palabra y le compartía la palabra. Y allí mi mamá salió muy delicada y aún sigue delicada, ya vamos en tratamiento psiquiátrico, porque no ha sido fácil para ella y yo les pido oraciones por mi mamá. Pero mi mamá todo el tiempo me ha dicho, yo quiero que me traiga un pastor, tráigame una hermana. Yo la tuve aquí en mi casa, 4 días. En 4 días no durmió, fueron noches muy largas, muy eternas, donde caminaba por toda la casa, ansiosa, nerviosa. El internista le mandó una droga, ya tuvimos que llevarla a donde otro médico más tremendo. Y en fin, pero lo que yo quiero llegar es esto. Mi mamá, y yo sé que mi mamá es el reflejo de muchas personas en lo que voy a decir, pero mi mamá quiere que recibir de Dios un milagro sin sacrificio. Yo a mi mamá le dije, lo primero que tiene que hacer usted es entregarle su vida al Señor.
dejar que Dios entre a su vida. Y ella era aquí en la casa, ella en mi casa andaba por toda la sala, ella era, Dios mío, ayúdeme, Dios mío, sáneme, Dios mío, quíteme estos nervios, Dios mío. Es decir, hoy el día el ser humano quiere que Dios le haga todo, pero gratis. Y usted sabe, hermano, que esto no consiste en que las cosas sean gratis, sino que haya de parte suya y mía un sacrificio, que haya un quebrantamiento, que haya una entrega, que haya un arrepentimiento, que haya una devoción, que haya una consagración, que haya un ayuno, que haya una vida consagrada, que haya una vida santa para el Señor, que haya una vida dedicada para Él. Es decir, si Dios prometió estar con nosotros, no prometió estar con un descarriado por allá, con alguien que está fumando o haciendo, maldiciendo, no. Dios prometió estar con un pueblo escogido, su real allá. Por eso Él nos dice, somos su real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. ¿Para qué? Para deleitarnos en su presencia. En su presencia. Cuando dice, una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa, en su presencia, en su presencia, en su presencia. Y sabe que lo que nos mantiene a nosotros hasta ahora aquí firmes, esperando que volvamos a estar sentados en las banquitas, en las sillitas allá donde el hermano Jairo, es su presencia, que el día que nos falte esa presencia, puede predicar Raimundo y todo mundo por YouTube y por Facebook, y podemos estar todo el día pegados de un celular escuchando palabras de Raimundo y todo mundo, pero si no tenemos su presencia, hermanos, no tenemos nada. Anhele buscar la presencia. Si tenemos su presencia, lo tenemos todo. Yo prefiero tenerlo todo con Él. Prefiero estar con Él. Prefiero seguirlo a Él. Prefiero, y se lo dije a mi mamá, hace muchos años, yo conocí de Dios, no porque yo lo busqué, sino porque un día me predicaron y yo acepté y yo dejé que la palabra obrara en mi vida. Y por eso y por hoy, cuando estoy angustiado, ¿qué hago? Doblo las rodillas. Cuando estoy angustiado y preocupado, doblo las rodillas. Cuando estoy alegre, canto alabanzas. Cuando estoy con ganas de servirle al Señor, hago una cosa, la otra, mando un mensajito por aquí o por allá. Pero cuando yo reconocí que necesitaba de Él, hicimos un pacto de amor, mi Dios y yo. Él me enamoró, yo me enamoré de Él. Sí, yo le he fallado, sí, yo le he faltado al Señor, pero ese amor me ha levantado otra vez, ese amor me ha cubierto otra vez, ese amor como ese bálsamo de nuevo ha cubierto mis heridas, y ese amor de Él, de ese Padre amoroso, ese amor de nuevo me levanta y me sigue y me pone a andar y sigue andando conmigo. En esta noche te quiero decir de parte del Señor que no te falte la presencia de Dios. Grábate eso. Puedes estar todo el día escuchando, cantando una cosa y la otra, pero sin la presencia no hay nada. Es mejor que tengas su presencia, porque a la final es su presencia la que nos mantiene pegados de Él. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor te ayude grandemente. Ora mucho por mi mamá, por mi familia, oraré yo también por los tuyos, y muy pronto nos veremos en el templo cantando y adorando al Señor Jesús. Dios te bendiga grandemente, mi hermano y amigo que me escuchaste.